Fíjense, tomar como referencia a 0 grados, ¿no? El coseno. El coseno de pi sub 1 igual a 10 raíz de 2 coseno 10t. También hay otras fuentes, ¿no? Pi sub 2 de t, 10 raíz de 2 coseno 10t menos 45. Hay otra fuente de voltaje V sub 3, 10 coseno 10 veces t menos 45. V sub 4, 5 raíz de 2 seno 10 veces t. Y nos piden hallar la potencia aparente en S2 y la potencia aparente en S3. Nos dan este circuito, jóvenes. A ver. Una fuente de corriente alterna y su 1. Una inductancia de 0.2 henrios. Una resistencia de 2 ohmios. Por acá, una fuente de corriente y su 2, una resistencia de 1. Por acá tenemos más menos V sub 3, un condensador de 0.1 faradio por aquí, una bobina de 0.1 henrio, una fuente de tensión V sub 4 y acá 0.05 faradios. Entonces nos piden la potencia aparente de S2. S2 debe ser esto de acá. Y también la potencia aparente de S3. Entonces, para hallar eso, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Aló? Fíjese, tenemos un circuito en donde nos piden la potencia aparente de esta fuente y la potencia aparente de la fuente 3. Y la estrategia sería plantear corrientes de mallas. ¿Cuántas mallas tenemos? ¿Aló? 3, profe. Aparentemente tendríamos 1, 2, 3. Pero cuando hallamos el diagrama topológico, esto se abre.
Esto de acá se abre. Entonces, en realidad tenemos un lazo real y estas serían mallas ficticias. Correcto, jóvenes. El omega, ¿cuánto vale? Aló, 10. 10. 10. Entonces, ¿esto en qué se convierte? Esto es el J omega por L. Omega vale 10. Esto se convierte en J 2. ¿Correcto? Así ve. J2. Esto sigue siendo dos ohmios, un ohmio. Esto de acá tiene un valor de un ohmio. Esto se convierte en ¿qué cosa? Omega es igual a 10 por punto 1, se convierte en J1. Así ve. Esto, ¿cuánto sería, jóvenes? 1 omega C. Pero el omega es igual a 10, esto sería un 1 entre 0.5. Eso equivale a menos J2. Esto de acá sería 1 entre 1. Hablamos de menos J1. Ahí ven. ¿Correcto? Entonces, como diagrama topológico, nosotros observamos, fíjense, esto de acá se abre, así ven. Acá tengo una rama donde hay una bobina, una resistencia, esto se cortocircuita, resistencia, esto se abre, una bobina, cortocircuito, y acá condensadores, así de. Entonces, de este diagrama topológico sacamos, fíjense, lazos. Tengo este lazo de acá, ¿ve? Este lazo es el lazo real 1. Pero ¿cuántos lazos ficticios tenemos? 1, 2, 3. O sea, como lazos ficticios tenemos 3. Así de. Pero de esos 3 solamente queda uno, que es el real. Y aquí nosotros tenemos que plantear las ecuaciones para resolverlo por mallas. Entonces, jóvenes, fíjense, lo otro que hay que tomar bastante en cuenta es esto de acá, ¿ve? ¿Qué cosas nos dicen? Tomar como referencia el coseno. Entonces, para nosotros, esta fuente I sub 1, ¿cuánto sería? Como esta es mi referencia del coseno, esto de acá será equivalente a una fuente fasor de un valor de 10, un ángulo de 0. Ya tengo esta fuente de acá, 10 ángulo 0. La I sub 2, la I sub 2 es esta de acá, ¿ve? Entonces, esta I sub 2 está definida por esto. Entonces, tenemos que hacer la conversión. A ver, conviertan, jóvenes. ¿Aló? Sí.
¿Hicieron la conversión, jóvenes? B sub 4. ¿Cómo sería? A ver. Esto de acá, como fasor, ¿cómo sería? A ver, jóvenes. A ver, vamos a llamar. Rivadeneira, ¿cómo sería B sub 4? Parillo, Profesor, ¿cómo sería la fuente B sub 4? en modo pasorial, ¿verdad? Claro, pero ojo que nuestra referencia, ¿cuál va a ser? Es decir, acá tenemos nosotros, fíjense, mezclados coseno, coseno, seno, pero nos están diciendo tomar el coseno a 0 grados. Entonces, esa es nuestra referencia. Eso significa que todo el resto lo tenemos que ajustar a eso. Con estos cosenos no hay problema, pero con este seno sí. Entonces, la fuente B sub 4, ¿cuánto sería? Sería 5 en fase 90. 5,90. Así. ¿Hay alguna observación, jóvenes? Menos 90. ¿Cómo? Menos 90, maestro. Menos 90. Fíjese, Parío. Acá usted tiene que ser más fino. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Fíjese. Usted coge y dice, función trigonométrica. El coseno, ¿dónde está? Su coseno va a estar por acá. Acá está el coseno. ¿Por qué? Porque coseno de 0, ¿cuánto es? 1 máximo. ¿Y por dónde está el seno? El seno de 0 es 0. Entonces, el seno va a estar así, ¿ve? Entonces, el desfasaje entre estos dos, ¿cuánto es? 90 grados. Así, ¿ve? Pero, ¿cuál es mi referencia? Mi referencia es esta de acá, ¿ve? El coseno como fasor estaría así, ¿ve? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hemos dicho nosotros, cuando planteamos las ondas, ¿no? Fíjense, cuando planteamos onda, y yo tengo esto así, ¿dónde se ubica mi fasor acá? En esta intersección, así ve. Mi fasor va a estar acá, ve. Como estoy tomando este ángulo como referencia, el fasor de esta onda se adelanta, ¿cuánto? Un ángulo teta. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde ubicamos el fasor? En la intersección de la onda con el eje. Entonces, nosotros vemos esto de acá representa el coseno. Esto de acá, ¿qué cosa me representa? El seno. Entonces, como coseno, yo tengo la intersección con el eje vertical en la parte superior. Por eso es que yo estoy fijando el fasor acá, ve, ubicado a 90 grados. ¿Y dónde ubico el fasor que me representa al seno? La intersección es en 0. Entonces, el fasor
que me representa el seno va a estar acá, ¿ve? ¿Correcto? ¿Está claro, jóvenes, eso? Sí, profesor. No, entonces yo tengo que llevarlo, esto es mi referencia, 0 grados. Entonces, lo otro significa que lo debo de llevar 90 grados, ¿no? Es decir, para que este seno me represente algo, ¿qué cosa es lo que debemos hacer? Desfasarlo 90 grados. ¿Está bien eso, jóvenes? ¿Alguien tiene una observación? O también lo podemos ver así, jóvenes, ¿no? Fíjense, un seno, esto va a ser representado por esta onda. Entonces, a esta onda de acá, yo lo tengo que llevar a la derecha. Y cada vez que llevo a la derecha es menos. Si yo lo llevo a la izquierda, sería más. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, acá es menos. Así ven. En lo otro no hay problema porque es coseno. Por ejemplo, la I sub 2. La I sub 2, ¿en cuánto se convierte la B sub 4? Ya lo tenemos, ¿no? La B sub 3, ¿cuánto sería? Esta de acá. Valor eficaz, que sería 10 sobre raíz de 2, ¿a qué ángulo? Menos 45. Menos 45. Ya lo tengo como referencia al coseno. Y la I sub 2 es 10 raíz de 2 coseno 10t, y acá me he equivocado, esto es más 90 grados, así de. Esa es la corriente I sub 2. Entonces, como fasor es coseno, mi referencia es el coseno, esto será el valor eficaz dividido entre raíz de 2, el valor máximo entre raíz de 2, que me da 10. ¿A qué ángulo? A un ángulo de 90. Entonces ya tengo mis tensiones y corrientes de las fuentes en valores fasoriales. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso, jóvenes? Ustedes tienen varias opciones. Lo pueden resolver por lazos, o otro método que sería por nodos, dependiendo de cómo ustedes quieran trabajar. Fíjense, acá en este caso, yo tengo este lazo que es ficticio. ¿Por qué? Porque esta corriente va a valer ¿cuánto? 10 ángulo 0. Ya es conocida, es la corriente que pasa por acá, ¿ve? Así. Después, acá, ¿qué cosa voy a tener? Una corriente que asumo I sub 2, y acá asumimos una corriente I sub 3. Pero acá tengo una ecuación. I sub 3 menos I sub 2, ¿cuánto es? Esto de acá, ¿ve? Entonces decimos, acá podemos plantear una ecuación de restricción, le llaman, ¿no? Una ecuación de restricción, en donde I sub 3
menos I sub 2 es igual a 10 ángulo de 90. ¿Correcto? ¿Y cuál sería mi lazo, jóvenes? ¿Aló? El lazo real. El lazo real. Ahí vamos a plantear nuestra ecuación, es decir, nosotros vamos a considerar todo esto de acá. Así de. Una sola ecuación donde se involucra I sub 2, I sub 3, esta corriente. Y tenemos, fíjense, esta ecuación que sería una y la otra que estaría planteado aquí. Entonces, plantean, jóvenes, su ecuación. ¿Cuánto sale la respuesta? Y siguen el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, venimos así, esta fuente de tensión va del menos al más, ayuda a circular la corriente. Entonces, ¿cuánto sería? 10 sobre raíz de 2, ángulo de menos 45. Seguimos dentro de nuestro lazo, hay esta fuente de tensión, pero aquí está entrando por el positivo. Entonces, lo consideramos que se opone. Entonces será menos 5 ángulo de menos 90. Esa es la tensión. Todo eso será a la suma de voltajes originado por I sub 2 y I sub 3 en cada uno de los elementos correspondientes. Entonces tendré I sub 2 que multiplica. I sub 2 está con J2. ¿Qué más ve I sub 2? Menos J1. Y ve la resistencia de 1. Eso es lo que ve I sub 2. Ahora, la corriente I sub 3 va a ser con signo positivo. I sub 3. I sub 3 que multiplica a los elementos que recorre. 2J1 menos J2. 2 más J1 menos J2. Ya completamos el lazo propio. Ahora, los adjuntos. Tendríamos esto y esto de acá. Entonces tendríamos esta fuente de tensión con la resistencia y esta reactancia con signo negativo. Entonces sería menos 10 ángulo 0 que multiplica a 2 más J2. ¿Correcto? Con signo negativo. Y con eso completamos nuestras ecuaciones. Entonces, de ahí resolvemos, ¿no? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 2 arriba y acá también tendríamos 2. 1, 2, 1, 2. Tenemos 2 ecuaciones, 1 y 2. Resolvemos y encontramos el valor de I sub 3, I sub 2 y la corriente I sub 1 que es conocida. A ver, jóvenes, ¿cuánto
¿Cuánto sale? Avancen, jovencitos. ¿Cuánto sería? A ver. Cristóbal. Presente, profesor. ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver, muevan su calculadora. ¿Qué corrientes priorizo? A nosotros nos piden el S2 y el S3. Entonces, para hallar el S2, yo necesito la diferencia de voltaje. Acá ve. Para hallar el S3 es acá ve. Necesito la corriente y su 2. Correcto, jóvenes. A ver, ¿cuánto sale? Fíjense, el S2, ¿no? Este S2, pincha aparente 2, será igual al voltaje de la fuente 2, esta de acá, multiplicado por la corriente y su 2, que es un dato, ¿no? Esta corriente de la fuente 2 es conocida, ¿no? Esta corriente vale 10 ángulo de 90. Es esta de acá. I sub 3 menos I sub 2 igual a esta. Entonces, acá me falta conocer el voltaje 2, el voltaje que existe acá. Y la potencia aparente de la fuente 3, yo tengo el voltaje 3 que vale, sería P3 por conjugado de la corriente, por I sub 2 conjugado. Entonces, ¿cuánto sale, jóvenes? La corriente I sub 2. ¿Y cuánto sale I sub 3? A ver, jovencitos, avancen para plantear otro problema. De acá hay que despejar. I sub 3 sería I sub 2 más 10 ángulo 90. Y lo reemplazan acá I sub 3 y encontramos I sub 2. Regresamos y tenemos ya, le sumamos 10,90 a I sub 2 y tenemos I sub 3. ¿Cuánto sería, jóvenes? A ver, Huaraca, Lapa, Malaca, Pucho, Quispe, Asto, nadie, jóvenes, Almeida, Chanta. A ver, las señoritas creo que van a sacar la cara por el salón, ¿no? Vamos a ver dónde tenemos. No hay respuesta, Chanta.
Jocelyn, no hay respuesta, Jocelyn. Profe, es que ha cambiado la pantalla y no le he tomado captura. Ah, ya. A ver, ahorita lo ponemos Ahí está. Ve. A ver, jóvenes, a ver, Profesor, en la parte del I2 nos faltaría sumarle lo de una resistencia. en I2, a ver, en esta, Ujú. fíjense, Porque hay dos resistencias. claro, hay dos resistencias, pero esta resistencia, acá en el diagrama topológico, ¿ve? ¿Dónde debería estar? Esa resistencia debería estar acá, ¿ve? ¿No? Acá. ¿Correcto? Jocelyn, Ah, ¿no? sí, profe, no se considera, claro. Usted se refiere a esta, ¿no? A Sí, esta profe, pero sí resistencia. no se considera. Está bien. Fíjense. Entonces, en nuestro diagrama topológico desaparece todo lo que está solucionado. Y esta está en serie con una fuente corriente. Entonces yo tengo voltaje, tengo potencia, tengo todo. Por eso es que no aparece acá. Y porque si esta, por ejemplo, hubiese sido una fuente de tensión, acá sí habría un corto, ¿ve? Entonces, esta no está solucionada y se mantiene. Y eso me impulsa a pensar que yo tengo dos lazos, tengo que plantear dos lazos reales. Pero en nuestro caso, esto de acá se abre indicándonos de que esto está solucionado. Por eso es que nosotros decimos, acá y acá, esto es un lazo real. Y esa resistencia en la solución no se considera, porque planteamos la ecuación en el lazo real. Nuestro lazo real es este, venimos así,
entramos y volteamos, así ve, sin considerar esta rama, que es una rama ficticia, porque tiene un elemento en serie con una fuente de corriente. ¿Correcto? Sí. Seguro, ya. El de I sub 3, ya, a mí me sale otro valor. ¿Ve? Fíjense, esto es importante porque nos va afinando. ¿Alguien obtiene otro valor, jóvenes? Profe, I sub 2 es 5 ángulo cero. Ese es bingo, bingo. Entonces, fíjense, jóvenes, es importante que ustedes vayan practicando, porque así aparecen los errores que cometemos, ¿no? Yo sé que por el apuro, a veces no sé, el I sub 2, el I sub 2 sale 5 ángulo cero, o sea, es un número real. Y el I sub 3, el I sub 3 sale 5 más J 10. Así de. ¿Correcto? Así le sale también, jóvenes. Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos solucionado. Por ejemplo, el S3 va a ser el voltaje 10 raíz de 2 ángulo de menos 45 multiplicado por la corriente conjugada. La corriente conjugada es un número 5 ángulo 0 que da lo mismo 5. Entonces, de acá se saca la potencia aparente de 3, que va a ser 25 menos J 25. Esta es la respuesta de ese 3. Así de. ¿Correcto? De igual forma, ya usted tiene I sub 2, 5. Hallamos I sub 3 al otro lado, que es 5 más J 10. Entonces, con ese valor nos vamos y tenemos que calcular el voltaje. El voltaje. ¿Correcto? Entonces, la potencia aparente de 2, potencia aparente de esta fuente de 2 será igual al voltaje que hay en 2 por la corriente conjugada. Así. Entonces, el voltaje que hay en 2 lo podemos calcular. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, este voltaje que hay en esta fuente, podemos empezar así o también irnos por el lado izquierdo. Y en base a eso, podemos encontrar nuestro voltaje de la fuente. Podríamos decir que el voltaje en la fuente 2 podría ser I3. La corriente I3 está de acá, ¿no? Que multiplica a este 2 más J1 y seguimos menos J2. Y acá sí involucra la resistencia de 1, la resistencia de 1. Pero hay que tener en cuenta que por la resistencia de 1, ¿qué corriente va a circular? Esta corriente I sub 2, ¿correcto?
¿Está claro eso, jóvenes? A ver, ¿cómo plantearíamos el voltaje acá? Ve? Yo planteo el I sub 3, que es la corriente que viene en este sentido, pero también tengo que considerar este voltaje en sentido contrario. Y por acá, por esta resistencia de 1, va a ir la corriente I sub 2. Y la corriente I sub 2 tiene un valor de 10 ángulo de 90. Entonces, tendríamos I sub 3 positivo, 2 más J1 menos J2. Esto sería debido a la corriente I sub 3, pero tenemos que restarle 2 por 10 ángulo 0. Correcto, jóvenes, más la corriente I sub 2 multiplicado por 1. Eso sería el voltaje que hay en la fuente de corriente. En esta de acá, ¿ve? Entonces, si calculamos eso, el voltaje 2, ¿no? Nos va a dar un valor de J20. Por lo tanto, el S2 sería igual al voltaje 2 multiplicado por la corriente conjugada. Esta es la corriente, que sería menos J menos J10. Y la potencia aparente de la fuente 2 sería 200 más J0. Eso sería, joven. ¿Correcto? ¿Aló? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Aló? A ver, vamos a ver otro problema, pero es importante que ustedes acompañen con su calculadora, joven, para ir. A ver, ve, acá hay otro ejercicio de acoplamiento. Dice, en el circuito mostrado, hallar cuánto vale la impedancia de carga. Para máxima potencia de transferencia. Y nos dicen, si ZL es una resistencia. Si ZL es una resistencia. O si ZL es una R más un JX en forma general, una reactancia que puede ser positiva o negativa. Y nos dan un circuito
Un circuito que tiene esta forma. Tengo, a ver, lo vamos a dibujar por acá. Tengo una bobina, tengo una resistencia. Esta bobina es de J2, esto es 5. Acá tengo una resistencia de 5, una reactancia J3. Así. Y nos vamos a esta rama 466 miliohmios, ¿no? Esto está bien, ¿no? Problema 3. 466 miliohmios, que sería 10 a la menos 3 ohmios. Así. Una bobina de J 1.75. Y acá está el borde A, donde se va a colocar la impedancia de carga. Y por acá hay una fuente que cierra el circuito y que tiene esta polaridad, vale 220 ángulo 0. Además, active. Y acá hay un acoplamiento. Este acoplamiento es de J2, así de. Entonces, nos piden qué impedancia debemos colocar acá. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Ya sabemos que para máxima potencia, ¿qué debemos hallar? El Thevenin. El Thevenin equivalente. Es decir, entre A y B, entre A y B, nosotros debemos tener una impedancia Thevenin. Y en serie con su tensión Thevenin. Así ven. Entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos ubicar acá una resistencia que va a tener el valor del módulo de la impedancia o una impedancia con resistencia y reactancia que va a ser el conjugado de la otra. Entonces, lo fundamental acá es encontrar el Thevenin equivalente. Entonces, para hallar el Thevenin, ¿no? Nosotros tenemos que asumir corrientes, ¿no? Fíjense, vamos, retiramos esto, lo retiramos así, y tenemos que encontrar la tensión entre A y B. Pero para eso, cuando hay acoplamiento, tenemos que definir sentidos de corriente. Entonces decimos, por acá viene una corriente I sub 1, así. ¿Correcto? Y para hallar, fíjense, para hallar la impedancia Thevenin, ¿qué cosa es lo que debemos hacer? Podemos excitar, este es un método, podemos excitar con una tensión en forma general B y podemos hallar la corriente que genera esa fuente. De tal manera que si yo tengo esta relación de B entre I, esto será la impedancia Thevenin. ¿Correcto? Fíjense, esta es una forma. ¿Cuál es la otra? Hallar la tensión Thevenin, cortocircuitar y dividir la tensión Thevenin entre esa corriente. También nos va a dar la impedancia Thevenin. Entonces, si queremos hallarlo de esta forma,
esta corriente I ingresa a este nodo y se va a repartir con una corriente I sub 2 y una corriente I sub 1. Entonces, vamos a tener una ecuación de que I es igual a I sub 1 más I sub 2. Ahí está. Ahora, esta pasa por acá, induce tensión acá. Entonces, acá vamos a tener una fuente de tensión inducida, así de, por la corriente I sub 1 debido a este acoplamiento. Y también esta corriente que pasa por acá me va a inducir acá una tensión, así. Entonces, las polaridades, esta corriente I sub 2 entra por el punto. Acá debe inducir una fuente de tensión que haga que la corriente salga por el punto. Entonces, esto tendrá una polaridad menos más, así ve. El acoplamiento J2. ¿Por qué corriente? Por la corriente I sub 2. Ahí estamos. Ahora, esta corriente I sub 1, al pasar por esta bobina, acoplada con esta, también induce una tensión, esta de acá, ve. Entra por el punto, acá debe salir por el punto. Es decir, debe tener este sentido, menos más el acoplamiento J2 multiplicado por la corriente I sub 1. Entonces, cuando ya hemos hecho eso, nosotros podemos prescindir de esto ya, porque ya hemos colocado sus efectos en el circuito. Entonces, tenemos un circuito común y corriente. En este caso no, observamos de que acá hay una fuente de tensión. Y para aplicar este método, ¿qué tenemos que hacer? Cuando aplico este método, yo tengo que tener la red pasiva. Pero ¿qué Cortocircuitamos esa fuente. cortocircuitamos esa fuente? Solamente las fuentes independientes. Entonces, esta fuente de acá tiene que ser cortocircuitada porque es fuente de tensión. Entonces, todo esto lo cortocircuitamos así. ¿Correcto? Y ahora encontramos la relación de voltaje y corriente. Entonces, aquí hay que trabajar, ¿no? Tenemos esta ecuación, acá tengo esta rama en paralelo con esto, que me va a dar una relación de I sub 1 con I sub 2. ¿Correcto? Planteo voltaje acá sería más J2 I sub 2, ¿no? Más J2 I sub 2 más la corriente I sub 1 que multiplica 5 J5. Eso es el voltaje. Y eso debe ser igual al voltaje en la otra rama, que sería igual a I sub 2 que multiplica a 5 más J3 más J2 por I sub 1. Así de. Entonces, de ahí saco una relación de I sub 1 con I sub 2. Entonces, esa relación lo trabajan ustedes, ¿no? Y va a salir así de I sub 1 igual a I sub 2, 1 más J 0.2 a 0. Y lo reemplazan acá, ¿ven? Acá. Entonces tendremos I igual a la suma de I sub 1, ¿no? I es igual a I sub 1, que es I sub 2
1 más J 0.2 más el I sub 2. Así. Entonces obtenemos una relación de B, de I con I sub 2. Entonces I sería I sub 2 que multiplica a 2 más J punto L. Ahora tenemos otro lazo del voltaje B. ¿A qué sería igual? Ahí que multiplica a esta impedancia 466 por 10 a la menos 3 más J 1.75. Eso es el voltaje hasta acá. Y de ahí tengo que sumar I sub 2 por esto y el J2 por I sub 1, pero el I sub 1 está en función de I sub 2. Fíjense. Y el I sub 2 lo podemos poner en función de I. Entonces vamos a tener una relación de B con I. ¿No? Continuando, esto sería I por esta impedancia más I sub 2 que multiplica a 5 más J3, 5 más J3 más J2 I sub 1. Fíjense, pero este I sub 1 está en función de I sub 2. Entonces, metemos I sub 2. Y después tenemos que la I sub 2, ¿no? Acá, la I sub 2 va a estar en función de I. Entonces, esto en función de I sub 2 y después esto está en función de I. Entonces, llevamos todo ahí y factorizamos y lo pasamos al lado izquierdo. Entonces, vamos a tener B entre I. Este voltaje aplicado entre la corriente, que es justamente la impedancia Thevenin. Así ven. Entonces, esa impedancia Thevenin nos da un valor de 2.99 más J 3.99. Así de. Entonces, nos vamos a nuestro circuito. Esta impedancia Thevenin vale una resistencia y una bobina así de 2.99 y esto sería J 3.99. Entonces, ahora aquí vamos a colocar nuestra impedancia de carga. Si esto es solamente una resistencia, esta resistencia será igual al módulo de la impedancia, que sería 2.99 más 3.9 al cuadrado. Entonces, la respuesta sería el valor de R que debemos colocar ahí, toma un valor de 4.99 ohmios. Esa sería la primera respuesta, esta de acá. Ahora, si ZL es un R y un X, entonces ya nosotros también tenemos la libertad de poder elegir la impedancia total acá. Entonces decimos, esto tendrá que ser el conjugado del ZL, el ZL. Entonces, ¿cuánto será?
2.99, pero esto será menos J 3.99. Entonces, para el caso B, la impedancia de carga será 2.99 menos J 3.99. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Ahora, Sí, maestro. nos piden la potencia. ¿Cómo hallamos la potencia? Para ambos casos, ¿no? Para este caso, sumamos R con R, la reactancia, hallamos el módulo, tengo que hallar la tensión Thevenin, ¿no? Y la tensión Thevenin significa que yo tengo que hallar el voltaje entre estos dos puntos. Pero ahí sí tengo que considerar qué cosa, la fuente de tensión que estaba acá. ¿Se acuerdan que había una fuente de tensión independiente? Así de más o menos 220 ángulo cero. Entonces, mi tensión Thevenin, fíjense, ¿cuál sería la tensión Thevenin entre este punto y esto a circuito abierto? Esto de acá, para que circule corriente, acá tiene que haber una fuente. Estas son fuentes dependientes de esta corriente y de esta. Entonces, estas corrientes serán cero. La corriente por acá será cero. Y la tensión entre A y B será la tensión Thevenin, 220 ángulo cero. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. ¿No? Entonces, mi tensión Thevenin sería 220 ángulo cero. Tengo para el caso del R solo, hay una corriente y el I cuadrado, el módulo de la corriente por esto es la potencia que está entregando. Para el siguiente caso, esto se elimina la parte reactiva y me va a quedar 2 por 2.99. Divido tensión entre ese valor, tengo corriente, el módulo al cuadrado por esto es la potencia que está transfiriendo. ¿Correcto, jóvenes? ¿Está claro eso, jovencitos?
A ver, jóvenes, ¿está claro este ejercicio? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profesor, todo claro. A ver, vamos a plantear otro. Profe, Sí, voy a hacer otro parecido porque yo me perdí. que quede acoplamiento. De ese que acaba de hacer, uno parecido. ¿Cómo dice? A ver, no lo he escuchado bien. ¿Qué dice? Y podría hacer otro ejercicio parecido al que acaba de hacer. Ese es de acoplamiento, Ujú, ¿no? ujú, sí. A ver, ve, acá tengo otro. Vamos a ver, ¿no? Hallar ZL. ¿Cuánto vale ZL? Para máxima transferencia de potencia. Para máxima transferencia de potencia. Y nos dan esto, fíjense, una resistencia de 5, una bobina J10, una bobina J20, una tensión de entrada de 110, ángulo 30. Esto, y acá nos piden esta impedancia que debemos colocar acá. Entonces, si me piden impedancia, ¿qué es lo que tenemos que hallar para máxima transferencia? El Thevenin equivalente. Es decir, acá yo debo tener tensión Thevenin, acá impedancia Thevenin, y acá, dependiendo de cómo es esto, tendré que colocar una impedancia de carga para que esto le entregue a esto la máxima potencia. Entonces, retiramos esto de acá, ¿no? Retiramos. Y al momento de retirar, pero acá hay acoplamiento, ¿no? Eso me falta copiar acá. Aquí hay un J que acá no nos dan, nos dicen vale X o M. Eso es el acoplamiento mutuo. Pero nos dicen que el K es igual a 0.5. Entonces, fíjense, en este circuito nosotros tenemos que aplicar una fórmula. Esta fórmula que es el producto, ¿no? A ver, acá esto vale J10, esto vale J,
J5. Estamos ya estoy cruzado con ahí esto es 10 J20, esto es J20, así es. Esta bobina con esta están acopladas por el JXM, pero acá no me están dando el JXM. ¿Qué me dan? Un valor de K. ¿Qué significa el valor de K? El valor de K le llaman el índice de acoplamiento. Índice de acoplamiento. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A un porcentaje de las líneas de flujo. Esta bobina va a ser esta. La otra bobina va a ser esta. Entonces, cuando pase corriente por acá, esta produce un flujo, así. Pero el flujo que concatena con esta de J20 no es el 100%, es el 50%. Este valor de acá me indica el porcentaje de acoplo de las bobinas. Entonces, en este caso, no todas las líneas del flujo acoplan con esto, solamente acopla el 50%. Y si acoplaran todas, este índice, ¿cuánto sería? 1. ¿Correcto? Entonces, este índice K me mide el acoplamiento de las bobinas. Mide el acoplamiento de las bobinas. ¿Qué porcentaje de líneas de flujo acoplan? Si todas las líneas de flujo que produce esta acopla con esta, entonces K vale 1. En este caso me están diciendo solamente la mitad del flujo que producen se acopla. Entonces, esto nos permite a nosotros aplicar una fórmula que me va a permitir hallar el acoplamiento mutuo, este valor de acá de JXM. ¿Y a qué va a ser igual? A J, el acoplamiento K, por la raíz cuadrada de las reactancias involucradas. X1, X2, así ve. Para nuestro caso, este JXUM va a ser igual a J, el K es 0.5. Y esto de acá será la raíz cuadrada de esta de acá. ¿Cuánto de reactancia tiene? 10. Multiplicado por esta de acá, ¿cuánto de reactancia tiene? 20. Entonces, el J, el acoplamiento mutuo, va a ser 200 raíz cuadrada, que sería 10. Esto me da J5 por raíz de 2. Así de. Entonces, el acoplamiento mutuo es eso. Entonces, con eso regresamos acá, ¿ven? Y ahora ya conocemos cuánto vale esto. Entonces decimos, ya hemos encontrado el acoplamiento mutuo, este valor de acá, ¿ven? Así. Entonces, esto vale J5 raíz de 2. Y a este circuito le tenemos que hallar el Thevenin equivalente. Entonces, abrimos acá, abro acá. Y nuevamente les explico, tengo dos opciones, fíjense, porque por acá va a circular una corriente así, ¿ven? Entonces, esto induce acá y esto induce acá.
Pero a mí me interesa hallar qué cosa, la impedancia Thevenin, porque acá me piden solamente el ZL. ¿Cuánto vale esto? Si a mí me pidieran cuánto vale la potencia transferida máxima, entonces obligatoriamente yo tengo que hallar la tensión Thevenin. Entonces, acá de nuevo vemos que tenemos dos opciones. Una opción que sería hallar la tensión Thevenin entre A y B. Así ve. Y una vez que tenemos esta tensión Thevenin entre A y B, el punto A con el punto B lo cortocircuitamos. Así ve. Y por acá va a circular la corriente de cortocircuito, que también es la corriente Norton. Una vez que tengo eso, yo divido mi impedancia Thevenin, será la Thevenin entre la corriente Norton. Así de. Este es un método. El otro método, ¿cuál sería? El que hemos utilizado en el problema anterior. El otro método significa que yo pongo mi red pasiva. Red pasiva. Es decir, fuentes de tensión y fuentes de corriente independientes se eliminan. Se eliminan. Y una vez que los he eliminado, yo cojo el circuito que me queda con sus bornes A y B, le aplico un voltaje en forma general y hallo esta relación de B entre I, y eso será la impedancia Thevenin. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, acá lo vamos a hacer por el B, pero ustedes, si quieren comprobar, también lo hacen por el B o por el A. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? A ver, vamos a trabajar. Apliquemos el método B. ¿Correcto? Método B. Entonces, ¿qué cosa me dice el método B? Voy a este circuito y elimino, ¿qué cosa? Las fuentes independientes. ¿Esto qué cosa es? Fuente independiente. ¿Correcto? Como es fuente de tensión, lo cortocircuito así, ¿ves? Así. Entonces, prácticamente lo eliminé. Esto de acá se queda sin trabajar, así. Así. ¿Y qué hago acá? Le aplico una fuente de voltaje B que va a generar una corriente I. Y la relación de B entre I será la impedancia que veo acá, ¿ve? ¿Correcto? Fíjense, ahí ven. Ahora, esta corriente I, así como el problema anterior, va a descomponerse en dos corrientes, y su 1 y su 2. Pero como están acopladas, esta corriente al entrar por acá induce una tensión acá, ¿ve? Que lo vamos a representar así, ¿ve? Porque es una fuente de tensión dependiente de quién, de esta corriente y del acoplo. Entra por el punto, acá debe salir por el punto. Es decir, esto será menos más el acoplamiento J5 raíz de 2 multiplicado por quién, por I sub 2. ¿Correcto, jóvenes? Ahora,
esta corriente entra por el lado sin punto, acá debe salir por el lado sin punto, es decir, debe irse para abajo. Por lo tanto, acá va a inducir una tensión inducida que hace que la corriente salga. Entonces, esto deberá tener esta polaridad. El acoplamiento J5 raíz de 2 por la corriente que lo produce. ¿Qué corriente lo produce acá? La corriente I sub 1. Así de. ¿Correcto? Y ya teniendo eso, nosotros podemos prescindir de esto de acá. Y como en el caso anterior, ¿no? Planteamos nuestras ecuaciones. Una ecuación será I igual a I sub 1 más I sub 2. Así. El voltaje acá va a ser igual a esto y también será igual a B. ¿Correcto? Entonces, plantean esa ecuación, ¿no? Ramas en paralelo. I sub 1, que multiplica a 5 más J10, 5 más J10, menos J5, raíz de 2, I sub 2, esto es igual a I sub 2 por I sub 2 por J20, ¿no? I sub 2 por J20, que es esto, menos J20 menos J5 raíz de 2 por I sub 1. Ahí tenemos. Entonces vamos a tener una relación de I sub 1 con I sub 2. ¿No? Entonces acá de esta de acá sacamos I sub 1 es igual a I sub 2 que multiplica 1.46 más J 0.427. Ahí está otra ecuación. Pero esto lo reemplazamos acá. Entonces vamos a tener una relación de I con I sub 2. Y eso va a ser I sub 2 que multiplica a 1.46 más J.427 más el I sub 2. Así. Eso lo reemplazamos acá. Y esto también acá. Entonces voy a poder despejar el valor de I. Y en esta ecuación del voltaje B, ¿qué va a ser? El voltaje B va a ser esto de acá, I sub 2 por J20 menos J5 raíz de 2 I sub 1. Fíjense. Entonces, I sub 1 está en función de I sub 2. Y I sub 2 metido acá, el I sub 2 va a estar en función de I. Entonces, reemplazo y paso la corriente acá. Entonces voy a tener B, que es la fuente de tensión, dividido entre la corriente, será la impedancia de B. Entonces, con eso, hallamos la impedancia Thevenin, que es 4.052 a un ángulo de 62.88. Entonces, esto me indica
que mi impedancia de carga para máxima potencia de transferencia, ¿cómo sería? El conjugado del Z Thevenin. Y esto será 4.052 a un ángulo de menos 62.82. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, maestro, estamos aquí. ¿No? Ahora, tensión Thevenin, ¿cómo hallamos? Esto no lo excita. Ahora quiero hallar esta tensión, ¿no? Entre A y B, circuito abierto, pero tengo que considerar los acoplamientos. Así de, esto se acoplaba con esto de acá, de J5 raíz de 2. Y ahora tengo que hallar esta tensión. Así de. Entonces, por acá, fíjense, como esto es a circuito abierto, así, ahora esto de acá es más menos, acá hay una fuente independiente, así de 110 ángulo de 30. Ahora, esta fuente va a colocar una corriente I, así ve. Y esa corriente I va a circular por todo este circuito, porque este circuito es un circuito serie. Pero ahora, ¿qué cosa va a suceder? Que esa corriente pasa por las bobinas y esas bobinas están acopladas. Entonces, vamos a tener esto así, así, así. El acoplamiento está acá y mi corriente ahora está circulando en este sentido. Entra por el punto. En esta va a inducir una tensión así ve. Si entra por el punto, acá debe salir por el punto. Entonces, esto será menos más J5 raíz de 2 por la corriente I que lo produce. Ahora, esta corriente I sigue, ingresa por el punto. Entonces, acá induce una tensión así. ¿Qué va a hacer? Si ingresa por el punto, acá debe salir por el punto. Entonces será menos más J5 raíz de 2 por la misma corriente I. Y tengo un lazo, tengo un lazo. Así ve. Ahora, acá hay que tener orden por lo siguiente, ¿no? Fíjense. Hay que tener orden por esto de acá, ¿ve? Si no tengo mi circuito ahí, así, mi tensión Thevenin, ¿cuál va a ser? La que está entre este borne y este borne de acá, ¿ve? Entonces, cuando esta corriente I entra por el punto, acá debe salir por el punto. Es decir, esto va a venir así. Será menos más J5 raíz de 2 por la corriente I. Ahora, la que entra acá va a inducir en esta una tensión inducida así. Como entra por el punto, acá debe salir menos más J5 raíz de 2 por I. Entonces, fíjense, ya podemos prescindir de esto.
pero mi tensión Thevenin, la que existe acá, será esta de acá, ¿ven? ¿No? Por eso hay que tener cuidado. Yo había puesto esto acá y iba a dar una mala respuesta, porque la tensión Thevenin será ¿cuánto? La corriente I. La corriente I que viene así, ¿no? Esta es la corriente I. Esta corriente para acá es 0. Entonces será I por J 20 más J5 raíz de 2 por I. Entonces, para hallar la tensión Thevenin, necesito hallar la corriente I. Y acá tengo un lazo donde debe cumplirse mi cosa, que suma de voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces, planteamos acá, ¿ven? 110 ángulo de 30 es igual a I que multiplica a 5 más J10 más J20. Todo esto, ¿no? Pero tenemos fuentes de tensiones inducidas más con el mismo sentido 2 veces J5 por raíz de 2 por I. Así estamos sumando esta con esta de acá. Entonces, de acá despejamos el valor de I, que sería 110 ángulo 30 dividido entre 5 más J10 más J20 más J10 raíz de 2, así ven. Entonces, ese es el valor de la corriente. Teniendo el valor de la corriente, ya nosotros entramos acá, ¿ve? El valor de I, ¿no? La tensión Thevenin será I que multiplica J20 más J5 raíz de 2. Entonces, I reemplazamos acá y ya tenemos la tensión Thevenin. Tengo la impedancia Thevenin, la impedancia de carga y podemos hallar la potencia máxima que se está entregando a esa carga. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Pucho, 56337 7.80. ¿Esa de qué respuesta es este Pucho? ¿La anterior? ¿Aló? Sí, profesor, en la anterior me había confundido en la Sí, calculadora. Entonces, jóvenes, fíjense, esta parte es aplicación de lo que se ha visto en circuitos 1, pero en alterno. Evangelista. García Romero. Medina Ortiz. Presente, profesor. Correcto. Monforte Velasco. Quispe Achaguango. Presente, profesor. Ramírez Ampuero. Ramos Pérez. Reyes Obregón. Sevillano Céspedes. Entonces, jóvenes, fíjense, ¿no? Yo creo que con esto nos faltaría hacer problemas de transformadores, ¿no? Y autotransformador. Hemos visto con ustedes autotransformador también, ¿no? ¿Aló?
Sí, maestro. Profe, Sí, profe, una consulta. Me di cuenta de que no hizo problemas de lugar geométrico como tal. lugar geométrico sí hemos hecho. Solo un problema. ¿Un problema nomás? Sí, sí, maestro. Sí, profe, muy poquito, profe, para estar listo para la práctica. A ver, voy a buscar un problemita por ahí. Todo es lo mismo, jóvenes, ¿no? A ver, vamos a chequear un problema, ¿no? ¿Cuánto es la potencia en el eje del motor para que el circuito visto desde AB para que Profe, no está compartiendo. cuánto es la potencia en el eje del motor para que el circuito visto desde AB tenga factor de potencia igual a 1. Y nos dan este circuito, fíjense, porne A, porne B. Acá hay una resistencia de 5. Esto es un condensador variable. Y acá tengo un motor, así, cuyos datos son eficiencia 75%, factor de potencia 0.86, en atraso, salvo se mida otra cosa, ¿no? Esto es lo que tenemos. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá? Ve? Dos ramas en paralelo, ¿correcto? Y nos dicen, acá hay 220 voltios, 60. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Ahora, como tenemos dos ramas en paralelo, ¿con qué trabajamos?
O admitancia. Admitancia. Entonces, acá habrá una corriente del motor, una corriente de esta rama. Entonces, fíjense, esto de acá, ¿qué tipo de impedancia es? El motor RL. RL. Entonces, como impedancia del motor, yo lo voy a tener así, ¿no? En la parte de arriba, en donde ese ángulo es conocido. Es el ángulo del factor de potencia. Entonces, ese ángulo phi, ¿a qué va a ser igual? A coseno a la menos 1 de punto 80. Ahí está. Pero, como admitancia, el motor, ¿a dónde se irá? Acá. Esta sería admitancia del motor, en donde este ángulo es el ángulo menos phi. ¿Correcto? Ahora, yo tengo otra rama en paralelo, que es un circuito RC, ¿no? Es un circuito RC. Como impedancia, esto, ¿dónde va a estar? Abajo, ¿no? Porque ustedes van a tener que sumar el 5 y una reactancia capacitiva, menos JX sub Z. Entonces, como impedancia, esta rama RC va a estar para abajo, pero como admitancia, ¿a dónde va a estar? Para arriba. Hacia arriba. O también ustedes pueden especular y decir, ya, esta R es fija. ¿Qué es lo variable? El X sub C. Entonces, ¿en dónde va a variar el X sub C? Hacia abajo. Entonces, esto será la impedancia. Entonces dicen, como impedancia, el ángulo va a ser de 0 cuando X sub C vale 0 y va a tender a ¿cuánto? A menos 90. Entonces, esto como admitancia empezará en 0, pero tenderá a ¿cuánto? A más 90. Y tiene una parte fija. Si acá el lugar geométrico es una recta asociada al origen, entonces cuando yo lo invierto como admitancia, ¿qué cosa será? Una semicircunferencia. ¿Que va a estar en qué parte? En la parte superior, va a ser así, ¿ve? ¿Correcto? ¿En dónde? ¿Quién me determina el diámetro? La parte fija. Entonces, el diámetro será el inverso, 1/5, 0.2. Entonces, en el caso de la rama del condensador, esto va a estar en la parte superior. Y esto de acá, ¿qué cosa será? El lugar geométrico de la admitancia R. ¿Correcto? Hasta ahí estamos claros, jóvenes, Sí, sí, profesor. ¿no? Ahora, a mí me piden potencia en el eje.
Y para obtener potencia en el eje, ¿qué necesito? La potencia que ingresa. ¿Cuánto es eso? B por I por coseno de phi. Esa es la potencia activa que está entrando acá, ¿ve? Y esto será la eficiencia de este motor es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada BI coseno de phi. ¿Correcto, jóvenes? La eficiencia lo tenemos. El voltaje lo tenemos. La corriente no sabemos. El factor de potencia sí, y lo tenemos. Entonces necesitamos nosotros apoyarnos de otro dato. ¿Qué cosa nos dicen? Para que el circuito AB tenga factor de potencia 1. Para que el circuito AB tenga factor de potencia 1, significa que la fuente, todo esto, ¿cómo lo va a ver? Como una R total, así ve. A, B. ¿Correcto, jóvenes? ¿Y esto qué significa? Que el voltaje de la fuente con la corriente total tiene que estar en fase. Es decir, mi voltaje de la fuente estará acá y mi corriente total estará ahí. ¿Correcto? Entonces, nosotros nos damos este circuito y decimos, como admitancia, esto vale, ¿cuánto? 0.2. Pero yo no quiero ver admitancia, yo quiero ver, ¿qué cosa? Corriente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A todo esto, multiplicarlo por la constante que es la tensión. Porque tenemos esto, ¿ve? Admitancia es igual a ¿qué? A corriente sobre voltaje. Entonces, a mí me interesa ver la corriente. Entonces, a la admitancia tengo que multiplicarlo por el voltaje. Entonces decimos, a esto lo ponemos a 0 grados. Así ven. Entonces, mi diámetro, que vale 0.2 como admitancia, como corriente, ¿cuánto valdrá? 0.2 multiplicado por el voltaje, que es 220. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? ¿Aló? Sí, sí, profesor. ¿Aló? ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, fíjese, como corriente, mi diámetro será 44. Entonces, yo puedo construir este lugar geométrico de esto y de esto de acá como admitancia o como corriente. Entonces, voy a hacer así, voltaje acá. ¿Qué voy a tener? La corriente del motor, ¿hacia dónde va a ir? Es factor de potencia en atraso. Entonces la corriente se va a trazar a la tensión. Acá está mi corriente del motor, así. ¿Correcto? Y este ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente del motor, ¿cuánto va a ser? El ángulo del factor de potencia del motor. ¿Correcto? Siempre hemos dicho,
Factor de potencia, ángulo entre la tensión y la corriente, ángulo de la impedancia, acá está el ángulo de la impedancia, ángulo de la potencia aparente. Entonces, este ángulo de acá será menos coseno a la menos 1 de 0.86, así ves. Y concentro acá, concentro ahí, yo tengo que sumar ¿qué cosa? Este es como si fuera la admitancia del motor multiplicado por la constante 220, me da la corriente, más la admitancia de la rama RC, que su lugar geométrico es para la parte superior. Entonces, puede ubicarse en diferentes posiciones. Por ejemplo, ahí puede ubicarse por acá, pero hay una condición que es fundamental, ¿ve? Esta de acá, ¿ve? ¿Cuánto debe ser el factor de potencia? 1 significa que mi lugar geométrico va a venir así, ¿ve? Así. ¿No? Entonces, y ese punto es único, ¿no? Ahí añaden para que tenga única solución, porque si no tendría varias, ¿no? Yo hago, por ejemplo, así, y tomo esta corriente acá y esta corriente acá. Entonces, como tiene un único punto de contacto, entonces la suma y su M del motor más esto, así ¿no? ¿Esta qué corriente sería? La corriente RC, la que viene por acá, ¿ve? Corriente RC, que sumada con la corriente del motor me va a dar esta corriente total, que va a estar en fase con la tensión. ¿Correcto? Entonces, este diámetro lo tenemos de acá nosotros, trazamos la perpendicular, ¿no? Y por punto de tangente a esa recta, vamos a ver de que esto de acá es conocido, esto de acá está asociado a esta componente de la corriente del motor. Deben ser iguales para que el lugar geométrico sea tangente en un solo punto. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, queda definido eso, que va a ser prácticamente esta componente de acá. Esta componente. Teniendo el ángulo y esta componente, podemos hallar esto y hallar la corriente del motor. Entonces, regresando a nuestra fórmula, acá ve, corriente del motor, ya está calculada, la tensión es 220, el factor de potencia es 0.75, 0.86, ¿no? Y la eficiencia es 0.75. Entonces, este denominador lo conocemos, lo multiplicamos por 0.75 y ¿qué cosa me va a dar? La potencia de salida del motor. ¿Correcto? ¿Aló?
Aló, jovencitos. A ver. Y fíjense, teniendo la potencia de salida, lo divido entre 746 y esto me da el número de HP. Ya, jóvenes, ahí nos quedamos. Entonces cerramos esto, ya nos pasamos de las 8. Entonces, cerramos la lista, jóvenes, ¿no? Ya no hay nadie más. Marcamos y nos retiramos.